Órdenes clásicos. Un orden arquitectónico es un sistema que afecta al proyecto arquitectónico dotándolo de consonancia y coherencia visual. Comprende un conjunto de elementos previamente definidos y conjuntados que, relacionándose entre sí y con el todo de una manera armoniosa, brindan equilibrio, unidad y proporción a la edificación según una serie de estándares clásicos de belleza. Los distintos órdenes arquitectónicos se crearon en la antigüedad clásica. Los tres principales que usaron los griegos son el dórico, el jónico y el corintio. Los romanos añadieron dos más, el toscano y el compuesto. El elemento constructivo más representativo donde poder distinguir el orden de un edificio es la columna, pero el orden engloba otros elementos arquitectónicos como el friso, el arquitrabe, el estilóbato. Aunque el orden se inventó en la antigüedad, es una constante en la historia de la arquitectura desde la época grecorromana hasta la arquitectura posmodernista del siglo XX, pasando por el Renacimiento, el neoclasicismo y la era de los revivals. El Partenón. Este templo fue mandado reconstruir por Pericles cuando los persas arrasaron la Acrópolis de Atenas. Se ha convertido en el ejemplo de la arquitectura pura por sus armoniosas proporciones y quizás sea el edificio más famoso de la historia de la arquitectura, elogiado por historiadores, artistas, teóricos y poetas por su inefable belleza. El Partenón es un templo octástilo de orden dórico dedicado a la diosa Atenea. Se comenzó a construir en el año 447 a.C. por los arquitectos Ictinos y Calícrates. Dentro se hallaba una enorme estatua de Atenea, obra de Fidias, quien dirigió todo el trabajo escultórico de frisos y frontones. Está construido con sillares de mármol del monte Pentélico colocados a hueso, sin ningún tipo de argamasa, reforzadas las uniones en algunos casos con grapas de metal. El entablamento y el basamento no son rectos, sino ligeramente convexos. Las columnas no mantienen siempre la misma distancia entre sí, ni todas las columnas son iguales de gruesas. Las de las esquinas son ligeramente más gruesas. El Partenón griego nos muestra una enorme maestría en su trazado geométrico. El objetivo de los arquitectos, geómetras y matemáticos que trabajaron en su construcción fue el de alcanzar la belleza a través de la unidad y el equilibrio de sus partes. Algunos autores han intentado ver la proporción áurea en la geometría del Partenón, aunque esto nunca haya sido probado. Roma y el arco de medio punto. El arco de medio punto es un arco con forma de semicírculo y es un elemento constructivo fundamental en la edificación. Ya lo usaban en Mesopotamia, pero es famoso por el uso que le dio la arquitectura romana. Después, ya lo vemos continuamente a lo largo de la historia. Hay que recordar que la arquitectura de los griegos era una arquitectura arquitrabada. Sin embargo, los romanos dan un paso importante frente a Grecia, ya que al incorporar el arco de medio punto podrán complejizar su arquitectura combinando el arquitrabe con la bóveda. El arco de medio punto arranca en la línea de imposta y está compuesto por dovelas. La dovela central es la más importante y se la conoce como la clave. Es la última pieza en colocarse y cuando se coloca hace que el arco funcione estructuralmente. El teatro griego y romano. El teatro griego hunde sus raíces en los ritos órficos y en los festivales dedicados al dios Dionisos, el dios de lo lúdico, de lo festivo, del vino. Estaban relacionados con los santuarios y formaban parte de un recinto sagrado. En ellos se llevaban a cabo representaciones teatrales, tragedias y comedias. Los teatros griegos se construían aprovechando la ladera de un monte donde se asentaba el graderío, koilón. Estaban vinculados a la naturaleza. En el siglo V a.C. comienzan a construirse en piedra. La orquesta circular era la parte reservada para el coro. El coro acompañaba con danzas y cánticos la representación. Tras la orquesta se levantaba una edificación llamada escena, skene. Era el lugar donde los actores se cambiaban de vestimenta. Entre la escena y la orquesta se situaba el proscenio, espacio en el que se desarrollaba el acto teatral. El teatro romano deriva del teatro griego y tuvo su apogeo en la etapa imperial. No está necesariamente relacionado con la religión y acaba perdiendo su carácter ritual. La parte musical pierde importancia, por lo que la escena se ensancha. En ocasiones, el graderío se levanta sobre una estructura aérea sustentada por arcos y bóvedas que forman galerías. El graderío del teatro romano sirvió de inspiración para levantar construcciones como los anfiteatros y los circos.
que instauraban nuevas tipologías edificatorias con el objeto de albergar los espectáculos que demandaban los nuevos tiempos. El Panteón. El Panteón, el templo de todos los dioses, se construyó en Roma hacia el 120 después de Cristo durante el reinado de Adriano. Sin embargo, una inscripción en el friso del pórtico de entrada con el nombre de Agripa, general romano de la época de Augusto, hace confundir al visitante, pues el templo fue construido sobre un templo anterior erigido por Agripa en el 27 a.C., y decidieron conservar la antigua inscripción. Aunque no se sabe con certeza quién fue el arquitecto, el proyecto se suele atribuir a Apolodoro de Damasco. El templo es completamente innovador y es el resultado de sumar dos cuerpos, más otro cuerpo intermedio de transición. El primer cuerpo de entrada está apoyado en 3 filas de columnas y tiene un frente de 8 columnas, a modo de templo clásico. El segundo cuerpo, el principal, está formado por una enorme sala circular bajo una gran cúpula de hormigón de unos 43 metros de diámetro, aligerada con casetones. Todo un hito en la historia de la construcción. La cúpula está perforada por un óculo central de 9 metros de diámetro. Este ojo es una abertura que deja pasar la luz del sol y la lluvia. El panteón estaba consagrado a los dioses romanos, pero en la Edad Media el templo fue transformado en iglesia cristiana, Santa María de los Mártires. La Basílica Paleocristiana. El origen de la basílica está en el pórtico, en la estoa griega, concretamente en la Stoa Basileus, que significa pórtico real. Es a partir del emperador Constantino que legaliza la religión cristiana en el imperio cuando empiezan a surgir los primeros templos cristianos. Antes, los cristianos se reunían en la clandestinidad. Estos primeros cristianos huyeron de las tipologías paganas para sus lugares de culto y tomaron como modelo la Basílica Romana, lugar de reunión sin connotaciones religiosas. En el siglo IV, por orden de Constantino, se levanta la primera basílica de San Pedro en Roma, encima de su tumba, donde el apóstol había sufrido el martirio y fue enterrado. En este edificio, derribado durante el Renacimiento para levantar el actual, podemos apreciar cómo eran las primeras basílicas constantinianas. El edificio constaba de 5 naves, una amplia en el centro y 2 más pequeñas a cada uno de los lados. Un techo de madera cubría las naves. Los cristianos añadieron a la basílica romana el concepto de direccionalidad hacia el altar. Entre el ábside donde se encontraba el altar y las 5 naves, otra nave se cruzaba transversalmente, el transepto, haciendo que el edificio tomase la forma de una cruz latina. Se entraba a la basílica por una escalinata para luego llegar a un espacio con un atrio o patio central rodeado de arquerías, un preludio de lo que serían los claustros. Justo antes de ingresar en el templo encontramos un vestíbulo llamado nártex. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Zengra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.